Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada narcisista exigió que mandáramos a nuestro bebé recién nacido a guardería para ella poder descansar. 7 días después, sus pertenencias terminaron en la calle. El mes pasado, la hermana menor de mi esposo decidió mudarse con nosotros. Actualmente está estudiando en la universidad, y en lugar de quedarse en una residencia estudiantil como la mayoría de los estudiantes, decidió que ese estilo de vida no le convenía. Sentía que el ambiente no se ajustaba a sus necesidades personales. Así que tomó la iniciativa de buscar alojamiento fuera del campus. El problema era que los alquileres en la zona son bastante elevados y le resultaba complicado costear un lugar por su cuenta. Tampoco quería compartir piso con desconocidos. Entonces decidió acercarse a nosotros para pedirnos ayuda. Nos explicó cómo vivir con nosotros le permitiría ahorrar en alquiler y gastos generales. Nos preguntó si estaríamos de acuerdo en acogerla temporalmente hasta que pudiera hacer nuevas amistades y eventualmente mudarse con ellas. Mi esposo aceptó inmediatamente sin pensarlo 2 veces, pero yo tenía ciertas reservas. El motivo de mi preocupación era que acababa de dar a luz hace apenas 2 meses. Como pueden imaginar, todo el proceso del embarazo y el parto ha sido bastante abrumador. Ahora que tenemos un bebé recién nacido, cuidarlo no ha sido nada sencillo. Aunque mi esposo colabora mucho en casa, también es él quien está trabajando actualmente. Yo sigo de baja por maternidad y no solo me encargo de atender a mi bebé, sino que también realizo todas las tareas del hogar. La situación ya es bastante complicada y añadir otra persona podría hacerla aún más difícil. Mi recién nacido es un bebé muy exigente. Llora con frecuencia y a veces se despierta en horas poco convencionales durante la noche. Además, tiene un sueño muy ligero, por lo que cualquier ruido por pequeño que sea lo despertará, lo que complica aún más conseguir un descanso adecuado por las noches. Mi esposo y yo hemos intentado diferentes estrategias para ayudarlo a establecer una rutina de sueño más estable, y realmente esperamos que esta fase sea pasajera, y que eventualmente pueda dormir plácidamente toda la noche. Pero por ahora, sigue siendo un desafío constante. Además, me ha resultado verdaderamente complicado mantener las tareas domésticas al día. Siempre estoy tan agotada por el cuidado del bebé que apenas tengo energía para hacer otras cosas. Los platos se acumulan rápidamente y la ropa para lavar parece interminable. Parece que siempre hay algo pendiente por hacer, pero simplemente no tengo la energía suficiente para mantenerme al día con todo. Así que cuando surgió la propuesta de que mi cuñada se mudara con nosotros, no pude evitar sentirme insegura. Con todo lo que ya estaba gestionando, no estaba convencida de si podría lidiar con otra persona en la casa. Para asegurarme de que todos tuvieran claras las expectativas, hablé directamente con mis suegros y mi cuñada sobre la situación. Les expliqué que si ella se mudaba, tendría que ocupar el sótano y sería responsable de cocinar y limpiar por sí misma porque yo simplemente no podía encargarme de esas tareas adicionales en este momento. En ese momento, mi cuñada pareció estar completamente de acuerdo con estas condiciones, así que accedí a que se mudara. Al principio, las cosas parecían ir bien. Se mantenía generalmente por su cuenta y respetaba el acuerdo establecido, pero con el paso del tiempo noté que su actitud comenzó a cambiar gradualmente. Por ejemplo, durante las comidas, mi cuñada frecuentemente comentaba que yo debería mejorar mi forma de cocinar porque siempre encontraba algún defecto en mis platos. Mi esposo nunca se quejaba, pero su hermana constantemente tenía algo que criticar. También me sugería que probablemente debería consultar con su madre y mi suegra sobre uno de sus platos favoritos para que pudiera preparárselo. Me pareció bastante extraño. No le agradaba mi cocina y encima de eso, esperaba que le preparara su comida preferida. Decliné cortésmente. Le expliqué que era bienvenida a cocinar lo que quisiera si no le agradaba lo que yo servía. Le comenté que también estaba muy ocupada e intentaba preparar comidas específicas solo para ella. Era complicado en mi situación actual. Me miró con evidente decepción, pero no insistió más en el tema. Además, constantemente monopolizaba el televisor durante todo el día en lugar de asistir a sus clases. Para mí, ver programas de entretenimiento mientras doblo la ropa o cocino es una de las pocas formas en que puedo relajarme y distraerme un poco desde que di a luz, pero a ella le gusta ver otros programas y aunque podría fácilmente verlos en su tablet en la privacidad de su habitación, insiste en utilizar el televisor principal y termina acaparando la sala de estar durante todo el día. Esto no me deja espacio para disfrutar de nada por mi cuenta. Para empeorar la situación, deja un considerable desorden a su alrededor. Encontré envoltorios de chocolates en el suelo, bolsas vacías de patatas fritas y otros desperdicios esparcidos por todas partes. Intenté hablar con ella al respecto, pero respondió diciendo que nunca solía limpiar cuando vivía en casa de sus padres, y que todavía estaba aprendiendo. Traté de ser comprensiva y darle cierto margen considerando que aún es joven y está aprendiendo a valerse por sí misma.
pero está empezando a parecer que soy la única que está realizando toda la limpieza y me está agotando completamente. He estado recogiendo detrás de ella tanto como puedo, pero se está volviendo extenuante. La semana pasada decidí inspeccionar su habitación en el sótano mientras ella estaba fuera, y quedé completamente impactada cuando vi lo sucia que se había vuelto. Antes de que se mudara, habíamos renovado y limpiado el sótano para que estuviera impecable. Le habíamos comprado una cama nueva y un armario, pero ahora había manchas y suciedad por todas partes. Era difícil creer que hubiera permitido que su espacio se volviera tan desordenado. Realmente pensé que había estado limpiando después de sí misma, pero era evidente que no lo había estado haciendo en absoluto. No tolero estar en espacios desordenados, así que estaba tentada a limpiarlo yo misma. Pero luego me recordé que ella es una adulta ahora, y necesita comenzar a responsabilizarse de su propio espacio. Así que decidí no limpiarlo. Si eso no fuera suficiente, tampoco lava su propia ropa. Constantemente deja sus prendas sucias en un cesto esperando que yo me encargue de ellas. Intentó lavar su ropa un par de veces, pero aparentemente no sabía cómo clasificarla correctamente. Mezcló todas las prendas y toda su ropa salió con colores alterados. Desde entonces, simplemente ha permitido que la ropa se acumule y espera que yo la lave por ella. Es realmente frustrante porque ya estoy haciendo tanto y parece que ella no está realizando ningún esfuerzo para cuidar de sí misma. Así que, en general, mi cuñada ha sido una pésima invitada en nuestra casa. A pesar de todo lo que ha hecho, he mantenido la compostura y he tratado de no generar conflictos. Me recordaba constantemente que esta situación era temporal, así que no era algo con lo que tendría que lidiar por mucho tiempo. Mi esposo también ha notado los problemas y ha estado ayudando considerablemente. Ha intentado hablar con su hermana y animarla a ser más colaborativa en la casa, pero las cosas no han cambiado realmente. Entonces ayer recibí una llamada de mis suegros. A veces nos llaman para saber cómo estamos, así que pensé que sería solo otra conversación casual. Sin embargo, esta vez mi suegra comenzó a decirme que mi cuñada se había estado quejando con ella durante varios días de que no estaba durmiendo lo suficiente en nuestra casa. Aparentemente, nuestro bebé lloraba mucho por la noche, y esto había comenzado a afectar su descanso. Mi suegra continuó explicando que su hija necesita dormir 8 o 9 horas completas para sentirse renovada y lista para el día, y estaba preocupada de que la estuviéramos privando de ese descanso necesario. Traté de explicarle a mi suegra que aunque comprendía perfectamente su preocupación, no es como si estuviera despertando intencionalmente al bebé para molestarla. Esto es simplemente lo que hacen los bebés naturalmente. Se despiertan durante la noche. Le mencioné que mi cuñada estaba ocupando el sótano mientras que mi bebé y yo nos encontramos en el segundo piso, por lo que cualquier ruido que pudiera escuchar sería muy tenue. Incluso sugerí que podría comprarle unos tapones para los oídos para ayudarla a dormir mejor. Sin embargo, mi suegro intervino y argumentó que no se trataba solo de las noches. Comentó que mi cuñada también estaba exhausta durante el día debido a demasiadas molestias en nuestra casa, lo que también representaba una preocupación para ellos. Sinceramente reaccioné con incredulidad. Mi cuñada literalmente pasaba la mayor parte de sus días recostada en nuestro sofá viendo televisión. De hecho, frecuentemente se quedaba dormida justo allí por la tarde después de almorzar, simplemente descansando mientras yo me movía de un lado a otro ocupándome de todas las responsabilidades. Entonces, ¿de dónde provenía este supuesto agotamiento que aparentemente sentía? No tenía ningún sentido para mí. Todo lo que estoy intentando hacer es cuidar de mi bebé, y ahora tengo que preocuparme por garantizar que mi cuñada también esté cómoda. Me sentía como si me estuvieran culpando por algo sobre lo que no tenía control, y estaba empezando a sentirme realmente frustrada. No pude contenerme, así que le dije a mi suegro cómo estábamos haciendo todo lo posible para que su hija se sintiera cómoda en nuestra casa. Dejé claro que si ella no estaba satisfecha con nosotros, siempre tendría la opción de encontrar otro lugar para quedarse en la ciudad. Después de todo, le estábamos permitiendo vivir aquí sin pagar alquiler. Y si tenía tantas quejas, realmente debería considerar vivir en otra parte. Eso no fue bien recibido por mis suegros. Parecían bastante ofendidos por mi respuesta. Mi suegra inmediatamente comenzó a defender a mi cuñada, afirmando que aparte de estas pequeñas quejas, en realidad estaba contenta viviendo con nosotros. Mi suegra me recordó que éramos una familia, por lo que necesitábamos hacer concesiones en algunos aspectos para que todos pudieran convivir armoniosamente. Fue entonces cuando sugirió algo que me tomó completamente por sorpresa. Dijo que ella y mi suegro estarían dispuestos a pagar para que enviara a mi bebé recién nacido a una guardería para que mi cuñada pudiera tener un día tranquilo y descansar adecuadamente durante el día. Me quedé completamente atónita y por un momento pensé que tal vez los había entendido mal. No acababan de sugerir que dejara a mi bebé recién nacido en una guardería solo para que su preciada hija no fuera molestada por ningún ruido durante el día.
Fue honestamente difícil de procesar. Aquí estaba yo tratando de cuidar a mi bebé mientras lidiaba con todo el estrés de manejar la casa. Y ahora querían que pusiera a mi recién nacido en una guardería solo para asegurarme de que mi cuñada pudiera tener algo de paz y tranquilidad. No podía creerlo. Se sentía completamente inapropiado. Me quedé sin palabras por un momento. Era como si estuvieran ignorando por completo las necesidades de nuestra familia, las necesidades de mi bebé, y todo por lo que estaba pasando. Todo solo para asegurarse de que su hija estuviera cómoda. No voy a dejar a mi bebé recién nacido en una guardería solo porque tu hija se está quejando, argumenté, elevando el tono de mi voz. ¿Cómo pueden sugerir algo tan absurdo? Estaba indignada. Acababa de dar a luz y ahí estaban pidiéndome que pusiera a mi bebé en una guardería, solo para acomodar las quejas de su hija. Me parecía completamente irrazonable e injusto. Tuvieron suerte de que incluso accediéramos a recibir a su hija en primer lugar. Continué tratando de mantener la compostura, pero la indignación estaba a punto de desbordarme. Pero no, quieren que ajustemos todo para ella. Absolutamente no. Podía notar que mis palabras tocaron un punto sensible. Mis suegros intentaron argumentar más, pero solo me hizo sentir más molesta. Insistían en que lo que me estaban pidiendo no era en absoluto irrazonable. Dijeron que necesitaba calmarme y tomarme un tiempo para reflexionar sobre la situación. ¿Cómo podía mantener la calma cuando estaban ignorando completamente lo que era importante para mí? Esta era nuestra casa. Mi primera prioridad era cuidar de mi bebé, no de mi cuñada, que era una mujer adulta y necesitaba responsabilizarse de sí misma. Mi suegro me comentó que si las cosas eran demasiado para que las manejáramos, estarían dispuestos a empezar a enviar algo de dinero para ayudar con las compras de mi cuñada y otros gastos. Hasta ese momento, mi esposo y yo no les habíamos pedido ni un centavo. Habíamos estado cubriendo todos sus gastos sin hacer preguntas. El dinero no era un problema para nosotros. Sentía que estaban intentando eludir el problema principal, que era la falta de respeto y comprensión por lo que estaba atravesando. Estaba sobrepasada, agotada y ya haciendo más que suficiente. Lo último que necesitaba era que me pidieran más concesiones que solo beneficiarían a su hija. Era demasiado para asimilar. No pude evitar sentir que estaban completamente desconectados de lo que realmente estaba ocurriendo en nuestra casa. Entonces, ¿soy la mala por enojarme por la sugerencia de mis suegros? Actualización 1. Cuando le conté a mi esposo lo que sus padres me habían sugerido, él estaba tan molesto como yo. No podía creer que hubieran tenido la osadía de hacerme semejantes comentarios. Sin perder tiempo, los llamó inmediatamente y comenzó a discutir con ellos. Podía percibir la indignación en su voz mientras hablaba. Me estaba defendiendo y no iba a tolerar ese tipo de comportamiento. Les dijo que después de incluso sugerir que debería dejar a nuestro bebé recién nacido en una guardería solo para que su hermana pudiera dormir mejor. No olviden que están hablando de su nieto, expresó, con voz firme. ¿Quieren que dejemos a nuestro hijo en una guardería para que mi hermana pueda descansar un poco? Esa chica indolente duerme durante todo el día y se salta sus clases. Créanme, duerme más que suficiente. Sentí como si me quitaran un gran peso de encima. Tener a mi esposo defendiendo a nuestra familia de esa manera significaba mucho. No iba a permitir que sus padres nos hicieran demandas irrazonables. Y se aseguró de que entendieran que no lo toleraría. Estaba tan frustrado con toda la situación como yo y significaba muchísimo para mí que fuera tan firme al defender a nuestra familia. Pero no terminó ahí. Mi cuñada también ha comenzado a actuar como si tuviera todo el derecho a quejarse de nosotros. De hecho, se acercó a nosotros con una lista de quejas diciendo que sentía que no habíamos estado haciendo lo suficiente por ella. Realmente le dijo a mi esposo y a mí que deberíamos ser mejores anfitriones cocinando para ella, y limpiando tras ella exactamente como sus padres lo hacían por ella. Expresó todo esto mientras me miraba directamente, lo que lo hizo aún más frustrante. Podía notar que estaba intentando deliberadamente hacerme sentir como si no estuviera cumpliendo con mi parte, como si debiera desatender a mi recién nacido para en cambio ocuparme de ella. Mi esposo no estaba dispuesto a tolerar ese comportamiento. Fue directo y claro con ella. Le dijo sin rodeos que era una adulta cursando estudios universitarios, y si necesitaba que alguien limpiara tras ella y cocinara para ella, podía contratar a una persona de servicio o regresar con su madre. Ninguno de nosotros iba a asumir la responsabilidad de tratarla como a una niña. No estamos preparados para asumir otro bebé, afirmó, dejando claro que teníamos suficiente con nuestro bebé real y todas las demás responsabilidades. Mi cuñada no recibió bien estos comentarios. Comenzó a llorar, claramente intentando presentarse como la víctima. Argumentó que no estaba pidiendo demasiado y que éramos familia después de todo. Quería que nos sintiéramos culpables por no hacer más por ella. Era evidente que estaba tratando de manipular la situación utilizando el vínculo familiar, pero mi esposo no se dejó conmover por sus lágrimas.
Se mantuvo firme y sentí alivio al saber que ambos compartíamos la misma perspectiva. Era como si finalmente estuviéramos defendiéndonos a nosotros mismos y a nuestra familia, y se sintió empoderador a pesar de que toda la situación era agotadora. Honestamente, estoy tan enfadada con mi cuñada en este momento que estoy considerando seriamente pedirle que se marche. Estoy al límite de mi paciencia. ¿Cuál es el propósito de que viva con nosotros si todo lo que está haciendo es crear conflictos innecesarios en la familia? Parece que todo el estrés y la tensión se han estado acumulando por su causa, y simplemente estoy harta. Si no hubiéramos accedido a ayudarla, nunca me habrían involucrado en estas discusiones con mis suegros. Habría podido concentrarme en mi bebé, y en mi propia vida sin todo este caos adicional. Es frustrante porque no pedimos nada de esto. También quiero aclarar que mis suegros no son precisamente malas personas. Nunca han intentado controlarme o causarme problemas en mi vida antes de todo esto. Siempre han sido amables y comprensivos en el pasado, pero esta situación con mi cuñada es completamente diferente. Es única y solo está ocurriendo debido a su comportamiento. Ella acude a ellos y se queja innecesariamente. Mis suegros no parecen comprender lo cómoda que está viviendo con nosotros. No parecen ver cuánto hemos estado sacrificando para ayudarla. En lugar de estar agradecida, se está quejando de cosas que no tienen sentido, y es honestamente muy frustrante. Mi cuñada literalmente tiene un techo sobre su cabeza, comida gratuita y ningún alquiler que pagar. Tiene el privilegio de no preocuparse por esas cosas, pero aún así siente la necesidad de actuar como si la estuvieran tratando injustamente. Intento ser paciente, pero en este punto está empezando a parecer que está aprovechándose de nuestra amabilidad, y está generando tensión en mi relación con mis suegros. Estoy exhausta de todo el drama que está provocando y realmente no sé cuánto más puedo soportar. Actualización 2. Bien, mi cuñada realmente cruzó la línea esta vez. Sucedió anoche y todavía estoy tratando de asimilarlo. En medio de la noche, mi esposo y yo fuimos repentinamente despertados por fuertes ruidos provenientes del sótano. Al principio, ambos estábamos tan confundidos y desorientados que nos tomó un momento entender realmente lo que estaba ocurriendo. Entonces nos dimos cuenta de que mi cuñada estaba organizando una reunión social en el sótano. Lo peor es que ni siquiera se había molestado en informarnos que iba a recibir invitados. No pidió nuestra autorización, no nos dio ningún aviso previo, nada en absoluto. La música estaba sonando tan fuerte que temíamos que despertara a nuestro bebé. Estábamos indignados. Quiero decir, ¿cómo podía hacer esto sin siquiera considerar el hecho de que tenemos un recién nacido en la casa? Mi esposo y yo no pudimos tolerarlo más, así que bajamos rápidamente al sótano para confrontarla. Lo que presenciamos allí fue impactante. Estaba compartiendo con otras 5 personas, y todos estaban claramente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. El lugar estaba completamente desordenado. Había elementos personales íntimos usados en el suelo, y era desagradable incluso observar. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo en nuestra casa. Mi esposo estaba absolutamente furioso. Comenzó a ordenarles que se marcharan, y con toda razón. Ni siquiera conocíamos a estas personas. Eran completos desconocidos que habían sido introducidos en nuestra casa en plena madrugada sin ninguna autorización, y con un bebé recién nacido en el hogar, nada menos. No sabíamos quiénes eran o si representaban algún peligro. Podrían haber sido personas peligrosas por lo que sabíamos. Mi cuñada, claramente bajo efectos de sustancias, comenzó a reírse como si todo fuera una broma. Nos dijo que nos relajáramos como si nada estuviera mal. Sus amigos estaban apresurándose a marcharse porque mi esposo había amenazado con llamar a las autoridades si no lo hacían inmediatamente. Era como si ni siquiera tomara la situación con seriedad. Yo también estaba furiosa. Le ordené que bajara el volumen de la música inmediatamente. Le expliqué que el ruido podría despertar al bebé, pero ella simplemente se burló de mí y luego dijo: «Siempre se trata del bebé estos días. No hagas esto, no hagas aquello. Nadie piensa en mí desde que ese bebé ha llegado a nuestras vidas. Tú y mi hermano ya no son divertidos». La miré incrédula. Fue entonces cuando todo realmente cobró sentido para mí. Finalmente comprendí cuál era el problema de fondo. Mi cuñada estaba celosa de nuestro bebé. Me impactó como una revelación súbita. Verás, antes de que tuviéramos a nuestro bebé, mi cuñada era la más joven de la familia. Ella era quien siempre recibía toda la atención y el cariño, y mi esposo y yo siempre estábamos disponibles para ella. Somos bastante mayores que ella, así que siempre la hemos tratado con mucha consideración. Cada vez que nos visitaba, la colmábamos de atención y la cuidábamos sin ninguna queja. Supongo que debe ser por eso que quería vivir con nosotros inicialmente. Pensó que podría seguir recibiendo el mismo trato preferencial. Pero las circunstancias han cambiado ahora. Mi esposo y yo nos hemos convertido en padres.
Nuestras prioridades son diferentes en la actualidad. Nuestro bebé es nuestro mundo y todo gira en torno a él. Así es cuando te conviertes en padre o madre. Nuestras vidas ya no se centran en divertirnos y ser despreocupados como solíamos ser, y creo que mi cuñada simplemente no puede adaptarse a esa nueva realidad. No está acostumbrada a no ser el centro de atención, y creo que le molesta el hecho de que ya no recibe el mismo nivel de atención que tenía anteriormente y por eso ha estado quejándose de nosotros a sus padres. Supongo que también debe ser por eso que quería que enviáramos a nuestro bebé a la guardería, para poder pasar más tiempo con nosotros. Mientras tanto, mi cuñada seguía expresándonos a mí y a mi esposo cómo deseaba que las cosas pudieran haber permanecido igual, y cómo nunca la habríamos tratado de esta manera si el bebé no hubiera nacido. Al escuchar esto, le dije directamente que estaba siendo infantil e inmadura. Era una adulta y ya era hora de que comenzara a asumir la responsabilidad de sí misma. No éramos sus padres ni sus cuidadores. No iba a comprometer el bienestar de mi hijo solo para hacerla sentir mejor. Ahora podía ver claramente que este arreglo de vivienda nunca iba a funcionar adecuadamente. Estaba causando demasiada tensión y demasiados problemas. Así que le dije que necesitaba mudarse. Dejé claro que la situación no estaba funcionando para nadie, y que tenía que encontrar otro lugar para quedarse. Afortunadamente, mi esposo coincidió completamente conmigo. Apoyó mi decisión y le dijo a su hermana que tenía una semana para empacar e irse. Si no lo hacía, empacaríamos sus pertenencias y las dejaríamos en la entrada. En ese punto, ya habíamos tenido suficiente. No podíamos seguir permitiéndole que faltara al respeto a nuestro espacio y a nuestra familia. Estaba cansada de intentar que la situación funcionara. Era hora de que se marchara. Mi cuñada comenzó a alzar la voz y a gritarnos, llamándonos egoístas por expulsarla. Siguió repitiendo una y otra vez que no tenía a dónde ir, y que no teníamos derecho a pedirle que se fuera de esa manera. Estaba furiosa. Parecía como si estuviera intentando hacernos sentir culpables para que cambiáramos de opinión. Pero mi esposo, que había sido más que paciente hasta ese momento, había llegado a su límite. Su respuesta fue firme y directa. La última vez que verifiqué, esta es nuestra casa. Así que sí, mi esposa y yo podemos pedirte que te vayas cuando queramos. No hay un contrato de arrendamiento que te proteja. Ve y llora con mamá y papá, pero estamos hartos de ti. Fue difícil escucharla gritar. Pero en ese punto, ambos sabíamos que no podíamos seguir tolerando su comportamiento. Había sobrepasado todos los límites, y era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Habíamos intentado ser pacientes, habíamos tratado de ser comprensivos, pero no estaba funcionando. Se estaba aprovechando de nuestra amabilidad y nuestro hogar y simplemente no podíamos tolerarlo más. Desde entonces, mis suegros han estado comunicándose con nosotros incesantemente, suplicándonos que no sigamos adelante con nuestra decisión. Han estado llamando, enviando mensajes y tratando de convencernos de retractarnos. Mi suegra piensa que estamos siendo demasiado severos con su querida hija, y mi suegro está preguntando si al menos podríamos darle 2 meses para encontrar otro lugar donde vivir. No comprenden por qué no podemos simplemente darle más tiempo para resolver las cosas. Ambos están actuando como si fuéramos irrazonables por querer que se vaya. Pero la verdad es que mi esposo y yo no estamos cediendo. Le hemos dado suficientes oportunidades, y estamos cansados de ser manipulados. Es realmente difícil porque nunca esperamos que llegara a este punto. No queríamos crear tanta tensión entre nosotros y mis suegros, pero al final del día, tenemos que defender a nuestra familia. Tenemos un bebé ahora. No podemos permitir que nadie perturbe la tranquilidad en nuestro hogar. Sé que es difícil para mis suegros verlo desde nuestra perspectiva, pero tenemos que hacer lo que es mejor para nosotros. Y ahora mismo, eso significa mantener nuestra decisión, sin importar cuánta presión intenten ejercer sobre nosotros. Actualización 3. Como algunos de ustedes podrían haber anticipado, mi cuñada no se marchó ni siquiera después de la semana que le concedimos. Ignoró completamente el plazo establecido, así que no tuvimos más alternativa que tomar medidas decisivas. Mi esposo y yo empacamos todas sus pertenencias en varias cajas y las colocamos en la entrada, tal como le habíamos advertido. No queríamos llegar a ese extremo, pero en ese momento, habíamos dejado claro que necesitaba mudarse y ella no estaba respetando nuestra decisión. Cuando mi cuñada regresó y vio sus pertenencias en la calle, completamente perdió el control. Estaba furiosa y comenzó a gritar y golpear nuestra puerta por pura frustración. Se podía notar que estaba más que alterada, pero honestamente, no podíamos compadecernos de ella. Se le habían brindado suficientes oportunidades y había faltado el respeto a cada uno de nuestros límites establecidos. Para empeorar la situación, 1 o 2 de sus cajas incluso habían sido sustraídas mientras permanecían afuera. Por supuesto, ella estaba aún más alterada por eso, pero a estas alturas, simplemente no podía sentir lástima por ella.
Estaba golpeando la puerta, suplicando, diciendo que no tenía a dónde ir y que básicamente se encontraba sin hogar. Fue difícil escuchar sus súplicas, pero nos mantuvimos firmes. Le dijimos que le proporcionaríamos algo de dinero para que se alojara en un hotel por unos días, solo para darle algo de tiempo para organizar sus asuntos, pero después de eso estaría por su cuenta. Solo para aclarar, sus padres están dispuestos a pagar por su residencia estudiantil, y hay muchas personas de la universidad buscando compañeros de habitación. Todo lo que mi cuñada necesitaba hacer era encontrar un lugar, y sus padres lo pagarían. Pero era demasiado perezosa y claramente pensaba que no hablábamos en serio sobre pedirle que se marchara. Sé que fue duro sacar sus pertenencias, pero era la única forma en que podíamos hacerle entender que no íbamos a tolerar más su comportamiento. Por supuesto, mi cuñada no se detuvo ahí. Inmediatamente llamó a mis suegros y les suplicó que intervinieran, esperando que pudieran convencernos de permitirle regresar, o al menos darle más tiempo. Pero a estas alturas, mi esposo y yo habíamos tomado una decisión definitiva. No queríamos escuchar más excusas. Nos negamos incluso a atender sus llamadas. Sabíamos que intentarían hacernos sentir culpables para que cambiáramos de opinión, pero ya habíamos tomado nuestra determinación. No podíamos dar marcha atrás ahora. Al final, mi esposo le entregó a mi cuñada algo de dinero, y ella no tuvo otra alternativa más que solicitar un servicio de transporte a regañadientes. Luego recogió las pocas cajas que le quedaban y se marchó definitivamente de nuestra casa. Fue un momento difícil de presenciar, pero honestamente, habíamos sido más que pacientes con ella. Y ahora era momento de que madurara y viviera de forma independiente. Aunque me siento un poco triste de que haya tenido que llegar a este punto, también experimento un enorme alivio de que finalmente se haya marchado. Había tanta tensión en la casa cuando ella estaba aquí, y ahora que no está, siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Finalmente podemos volver a nuestra rutina normal sin todo el estrés y el desorden constante. Todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente con redecorar y limpiar a fondo el sótano donde ella había estado viviendo. Pero ahora que se ha ido, siento que todo es mucho más manejable. Tengo mucho menos de qué preocuparme cada día, ya no tengo que limpiar después de ella ni lidiar con conflictos constantes. Finalmente puedo concentrarme en lo que realmente importa, cuidar de mi bebé y recuperar la armonía en nuestro hogar como debería ser.